Y si te dijera que el país que predijo la Segunda Guerra Mundial y se atrevió a denunciar a Hitler cuando casi nadie quiso hacerlo, no fue ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni Francia, sino México? Hoy, 81 años después de que los líderes del mundo se reunieran en Potsdam para decidir el futuro de Europa, quiero contarte una historia que comenzó mucho antes. Una historia donde México advirtió algo que las grandes potencias prefirieron ignorar. Porque 6 años antes, cuando todavía no existía el día de Pearl Harbor ni los combates del Escuadrón 201, un país a más de 10.000 kilómetros de Europa había dejado una advertencia por escrito. Una advertencia contra Hitler. Cuando pensamos en México durante la Segunda Guerra Mundial, casi todos recordamos a los pilotos del Escuadrón 201, los P-47 mexicanos, las misiones en Filipinas. Y es lógico, fue la única unidad militar mexicana que combatió fuera del continente americano. Pero hay un detalle que casi nunca aparece en los libros, porque la historia de México en aquella guerra no comenzó con aviones, comenzó con un documento. Y para entender por qué ese documento sigue siendo recordado hasta nuestros días, tenemos que regresar 7 años antes. Imagina despertar una mañana, encender la radio y descubrir que tu país ya no existe. No porque hubiera perdido una guerra, no porque hubiera sufrido una revolución, simplemente había dejado de existir. Eso fue exactamente lo que ocurrió en Austria. El 12 de marzo de 1938, las tropas alemanas cruzaron la frontera. No encontraron prácticamente resistencia. En muchas ciudades fueron recibidas entre aplausos, banderas, flores y discursos. Pero detrás de aquella aparente celebración estaba ocurriendo algo extraordinariamente peligroso. Por primera vez desde el final de la Primera Guerra Mundial, un país europeo estaba siendo absorbido por otro mediante la fuerza. En cuestión de días, Austria desapareció del mapa. Ese episodio pasaría a la historia con el nombre alemán Anschluss. Pero lo más sorprendente no fue que Austria desapareciera, fue lo que hizo el resto del mundo, o mejor dicho, lo que decidió no hacer. Durante unos segundos, imagina que eres un diplomático europeo en marzo de 1938. Acabas de ver cómo un país independiente desaparece. Sabes que el tratado que puso fin a la Primera Guerra Mundial acaba de ser desafiado. Y sabes también que si nadie hace nada, esto probablemente no terminará en Austria. La pregunta era inevitable. ¿Quién sería el siguiente? Sin embargo, las grandes potencias no respondieron como muchos esperaríamos hoy. Y para entender por qué, tenemos que olvidarnos por un momento de todo lo que sabemos sobre la Segunda Guerra Mundial. Porque en marzo de 1938, nadie sabía cómo terminaría esta historia. Europa aún llevaba las cicatrices de la Primera Guerra Mundial. Más de 20 millones de muertos, ciudades devastadas, economías destruidas, toda una generación marcada por el horror. Nadie, absolutamente nadie, quería volver a vivir algo parecido. Y fue precisamente ese miedo el que terminó jugando a favor de Hitler. Muchos líderes pensaban que si aceptaban algunas exigencias territoriales de Alemania, podrían evitar otra guerra. En aquel momento parecía una apuesta razonable. Ese razonamiento tuvo una consecuencia devastadora. Mientras Europa discutía, Austria desaparecía, y el mensaje que recibió Hitler fue muy claro. Podía seguir avanzando. Mientras esto ocurría en Europa, al otro lado del Atlántico, un país estaba a punto de tomar una decisión que parecería imposible. Años más tarde, historiadores coincidirían en algo. El Anschluss no fue únicamente la anexión de un país, fue una prueba, una forma de medir hasta dónde estaba dispuesto a llegar el mundo antes de reaccionar. Y la respuesta fue inquietante, mucho más de lo que Hitler imaginaba. Había, sin embargo, un lugar donde aquello todavía podía discutirse: la Sociedad de Naciones. El organismo creado precisamente para evitar que otra guerra mundial volviera a ocurrir. Era allí donde los gobiernos podían denunciar agresiones internacionales. Era ahí donde el mundo esperaba escuchar una respuesta. Pero esa respuesta nunca llegó. Ninguna gran potencia presentó una protesta formal contra la anexión de Austria ante la Sociedad de las Naciones. El silencio también había llegado a Ginebra. Hasta que ocurrió algo que nadie esperaba.
No fue Francia, ni Reino Unido, ni Estados Unidos. Fue un país situado a más de 10.000 kilómetros de Viena. Uno que ni siquiera tenía intereses territoriales en Europa. Uno que acababa de enfrentarse económicamente con alguna de las naciones más poderosas del planeta, México. Pero si esto ya parece sorprendente, lo que ocurrió al día siguiente hace que toda esta historia cambie por completo. Y para entender por qué, tenemos que regresar a una fecha que la mayoría de los mexicanos conocen. 18 de marzo de 1938. ¿Te suena esa fecha? Lo que ocurrió ese día explica por qué la decisión de México fue mucho más arriesgada de lo que parece. Ese día, en 1938, el presidente Lázaro Cárdenas tomó una de las decisiones más importantes del siglo XX para nuestro país: la expropiación petrolera. Con un solo decreto, México recuperó el control de su industria petrolera. Fue una decisión celebrada en el país, pero observada con enorme preocupación fuera de él. Las grandes empresas afectadas eran, principalmente, estadounidenses y británicas. Y la reacción no tardó en llegar. Presiones diplomáticas, campañas internacionales, dificultades para vender el petróleo mexicano. El país acababa de enfrentarse al mismo tiempo con dos de las economías más poderosas del planeta. México necesitaba compradores, necesitaba maquinaria y mantener abierta alguna puerta al comercio internacional. Y aquí es donde esta historia toma un giro que parece sacado de una novela. Porque si Estados Unidos y el Reino Unido cerraban sus puertas, ¿quién podía convertirse en un socio comercial importante para México? La respuesta era incómoda, pero real: Alemania. Desde un punto de vista estrictamente económico, lo más conveniente habría sido evitar cualquier confrontación con el gobierno de Hitler, no provocar tensiones, no cerrar una posible vía comercial, no crear un enemigo más. Muchos gobiernos habrían elegido ese camino. Parecía la decisión lógica, pero México hizo exactamente lo contrario. En otras palabras, México protestó contra Hitler en el peor momento económico posible, cuando más necesitaba no tener otro enemigo. El 19 de marzo de 1938, apenas 24 horas después de la expropiación petrolera, un diplomático mexicano entró en la sede de la Sociedad de Naciones. Llevaba consigo un documento. No era un tratado, no era una propuesta económica, era una protesta formal contra la anexión de Austria por parte de la Alemania nazi. Ese hombre se llamaba Isidro Fabela, abogado, escritor, diplomático, uno de los grandes defensores del derecho internacional en la historia de México. Y aquel día hizo algo que, visto desde la distancia, resulta extraordinario. Mientras casi todas las potencias buscaban evitar un conflicto con Hitler, México decidió dejar por escrito que la anexión de Austria era ilegal. No fue un discurso improvisado, no fue una declaración para la prensa, fue un documento oficial entregado al secretario general de la Sociedad de Naciones. Y aquí hay un detalle que suele perderse cuando esta historia se resume en unas cuantas líneas. México sabía perfectamente que esa protesta no iba a detener a Hitler. No tenía ejército para hacerlo, no tenía influencia suficiente para obligar a Alemania a retirarse. Entonces, ¿por qué presentar un documento que parecía destinado al fracaso? Porque para Isidro Fabela había algo más importante que el resultado inmediato: el precedente. Si la comunidad internacional aceptaba que un país podía desaparecer por la fuerza, sin consecuencias, ¿qué impediría que volviera a ocurrir? Hoy conocemos la respuesta, pero en marzo de 1938 nadie podía verla con claridad, o casi nadie. Porque mientras la mayoría de los gobiernos seguía creyendo que todavía era posible negociar con Hitler, Isidro Fabela ya estaba escribiendo una advertencia que pocos meses después resultaría escalofriantemente precisa. Pero la advertencia no terminó en el documento presentado ante la Sociedad de Naciones. Ese mismo día, Isidro Fabela envió una carta confidencial al presidente Lázaro Cárdenas. Es un documento que muy pocas personas conocen, y en sus páginas dejó por escrito algo que hoy resulta estremecedor. Porque Fabela comprendió que la anexión de Austria no era simplemente un cambio de fronteras. Explicó a Cárdenas que lo ocurrido en Austria era mucho más que una crisis diplomática. Era la confirmación de que Hitler no pensaba detenerse.
Tras la llegada del régimen nazi, comenzaron las persecuciones contra quienes eran considerados enemigos políticos del nuevo gobierno: socialistas, demócratas, opositores y especialmente ciudadanos judíos. Las leyes y medidas de exclusión que ya se habían aplicado en Alemania comenzaron a extenderse también a Austria. Fabel informaba a Cárdenas sobre una realidad que muchos gobiernos europeos preferían no mirar. La anexión no era solamente una decisión diplomática, era el inicio de una persecución. En un fragmento de la carta que te pondría la piel de gallina, describía cómo operaba la recién llegada Gestapo nazi para suprimir a miles de ciudadanos por el delito de ser patriotas austriacos o judíos. Fabela describió métodos de persecución y violencia utilizados por la Gestapo contra opositores y ciudadanos, incluyendo casos de muertes presentadas como suicidios en las cárceles. Con una lucidez escalofriante, vio venir el Holocausto mucho antes de que el mundo entero siquiera conociera la palabra. Por eso, la protesta mexicana tenía un significado mucho más profundo. México no estaba diciendo únicamente, Austria no debe de ser invadida. El mensaje era, el mundo no puede aceptar que la fuerza decida quién tiene derecho a existir. Y entonces llegó la advertencia más inquietante. En el documento presentado ante la Sociedad de Naciones, México señaló que aceptar aquel hecho consumado sin una reacción firme tendría consecuencias mucho mayores, que la pasividad internacional podía llevar a una nueva gran guerra. La historia demostraría que aquella preocupación no era exagerada. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. Pocos días después, Europa estaba nuevamente en guerra. La Segunda Guerra Mundial había comenzado. Hay algo que hace todavía más interesante esta historia. La protesta mexicana no cambió los acontecimientos inmediatos. Hitler no retiró sus tropas, Austria no recuperó su independencia, la Sociedad de Naciones no detuvo el avance nazi. Entonces, ¿fue inútil aquella decisión? La respuesta depende de cómo entendamos la historia, porque algunas decisiones no cambian el presente, cambian la memoria. En 1938, México intentó responder con diplomacia, pero poco tiempo después, el mundo ya estaba en guerra. Y entonces la pregunta cambió. Ya no era, ¿alguien denunciará lo que está ocurriendo? Ahora era, ¿quién está dispuesto a actuar? En 1942, México pasó de la protesta a la acción. 2 buques petroleros mexicanos, el Potrero del Llano y el Faja de Oro, fueron hundidos por submarinos alemanes. Después de estos ataques, México declaró la guerra a las potencias del eje. 3 años después, aquella decisión llevaría a México mucho más lejos de lo que muchos habían imaginado. Jóvenes pilotos mexicanos cruzarían el Océano Pacífico, no para defender un territorio mexicano, sino para combatir una amenaza que había comenzado años atrás en Europa. Ellos serían conocidos como el Escuadrón 201. Y aquí aparece una conexión que pocas veces se cuenta. Antes de que México enviara aviones, envió una protesta. Antes de que sus pilotos despegaran, sus diplomáticos habían intentado detener el avance del autoritarismo con una herramienta mucho más pequeña, un documento. Pero si esta historia hubiera terminado aquí, sería simplemente la historia de una protesta olvidada. Lo sorprendente es que casi 20 años después, Austria decidió recordar aquel gesto de una manera que todavía puede verse hoy, porque en la capital austriaca existe un lugar que lleva un nombre inesperado. Un nombre que conecta a México con una de las páginas más oscuras de la historia europea. Si hoy caminas por Viena, quizá no imaginarías que en una ciudad que alguna vez fue absorbida por el régimen nazi, existe un lugar que lleva el nombre de México. Cerca del río Danubio se encuentra México-Platz, la Plaza de México, un nombre que para muchos visitantes puede parecer extraño. ¿Por qué una plaza en Austria lleva el nombre de un país situado al otro lado del océano? La respuesta se encuentra en marzo de 1938. Pero quizá la parte más interesante de esa historia es que México tampoco olvidó que la diplomacia no siempre es suficiente. En 1938, México intentó defender una idea utilizando palabras, pero 6 años después, el mundo había cambiado por completo. La guerra ya era una realidad, y México tendría que responder de otra manera. En 1945, mientras Europa comenzaba a reconstruirse, jóvenes pilotos mexicanos del Escuadrón 201 combatían en el Pacífico contra Japón. Aquellos pilotos representaban una nueva etapa, la etapa en la que México pasó de denunciar una amenaza a enfrentarse directamente a ella.
Pero detrás de cada avión que despega, hay una historia que comenzó mucho antes de los motores, los uniformes, los combates. En este caso, comenzó con una hoja de papel. La protesta mexicana de 1938 no detuvo a Hitler, no evitó la guerra, ni cambió inmediatamente el destino de Austria, pero hizo algo que pocas veces ocurre en la historia: dejó una huella moral. Porque cuando la mayoría de los gobiernos pensaba en sus propios intereses, México decidió defender un principio: que ningún país debería desaparecer por la fuerza, que el derecho internacional debía significar algo, y que guardar silencio ante una injusticia también era una decisión. Y hay un detalle que hace que el momento para contar esta historia sea perfecto. Al principio de este video viajamos a julio de 1945, cuando los líderes del mundo se reunieron hacia el final de la guerra. Esa reunión fue la histórica Conferencia de Potsdam, iniciada exactamente un 17 de julio de 1945. En ella, las potencias aliadas comenzaron a definir el nuevo orden europeo. Austria sería reconocida posteriormente como una nación independiente, pero el camino hacia esa independencia había comenzado mucho antes, precisamente cuando algunos gobiernos se negaron a aceptar su desaparición. Sin decirlo en voz alta, le estaban dando la razón a México 7 años después. Pero esta historia tiene todavía más capítulos, porque México no solo protestó por Austria, también ayudó a miles de personas perseguidas por el nazismo. Y años después, su política exterior volvería a sorprender al mundo en lugares tan lejanos como África. Historias que iremos descubriendo aquí, en Entretiempos. Porque algunas historias no sobreviven por haber ganado batallas con tanques o aviones, sino porque nos demuestran quién tuvo el valor de levantar la voz y defender la justicia, cuando el resto del mundo prefirió guardar silencio. Si esa historia te sorprendió, déjame en los comentarios desde qué lugar estás viendo este video, porque historias como esta nos recuerdan que México estuvo presente en momentos clave de la historia mundial. Y si quieres conocer más historias olvidadas, suscríbete. ¿Ya?